Soy el profe Edinson.net y en esta oportunidad te explicaré paso a paso cómo factorizar una expresión aplicando el primer caso de factorización, quien es factor común. Entonces, vamos a iniciar a factorizar esta expresión donde nos dicen que 3am al cubo más 6a al cubo m. Para nosotros factorizar una expresión aplicando el primer caso de factorización, lo primero que debemos hacer es identificar o verificar si entre los términos hay algo en común. Para ello, iniciamos con los coeficientes. Podemos apreciar que tanto el 3 y el 6 son múltiplos de 3. Esto significa que el 3 es factor común. Entonces escribimos el 3. Ahora nos vamos para la parte literal y podemos evidenciar que la variable a es común. La variable a aquí es de grado 1 y en este lugar es de grado 3. Debemos tomar la de menor exponente, que en este caso es a la 1. De igual forma, la variable m es común. Tomamos la de menor exponente, quien es m a la 1. En conclusión, el factor común de esta expresión es 3am. Ahora lo que debemos hacer es buscar expresiones que al multiplicarse con 3am nos vayan dando cada uno de los términos. Para ello lo que se debe hacer es dividir, ojo, cada uno de estos términos entre el factor común. Pero vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué cantidad al multiplicarse con 3 nos da 3? 1. Ahora, si teníamos a o una a y sacamos esa a, entonces en este sector no nos debe quedar ninguna a. Si teníamos m al cubo y sacamos una m, entonces en este lugar nos debe quedar m al cuadrado. En este caso no es necesario escribir como coeficiente el número 1 debido a que toda cantidad multiplicada con 1 nos va a dar la misma cantidad. Entonces este 1 lo podemos borrar. ¿Cómo nos damos cuenta si es correcto? Mira, ya sabemos que aquí hay un 1 invisible. 3 por 1, 3. La letra A, como no tiene con ninguna A que multiplicar en este sector, entonces va a quedar igual. M por m al cuadrado, m al cubo. Multiplicación de potencias igual base. Se deja la misma base, que es la variable m, y para hallar el exponente se suman los exponentes. La variable m aquí es de grado 1, entonces decimos 1 más 2, 3. Más, ¿qué cantidad al multiplicarse con 3 nos da 6? 2. Si teníamos a al cubo y sacamos una a, entonces aquí nos debe quedar a al cuadrado. Si teníamos una m y sacamos esa m, entonces en este sector no nos debe quedar ninguna m. En conclusión, el resultado al factorizar 3am al cubo más 6a al cubo m es igual a 3am que multiplica a m al cuadrado más 2a al cuadrado. Fácil, ¿cierto? Ahora, por una mejor comprensión, factoricemos esta expresión. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar si entre los coeficientes hay algo en común. Tanto el 14 como el 7 y el 21 son múltiplos de 7. Entonces decimos que el factor común de los coeficientes es el 7. Cuando son cantidades muy grandes, lo que se debe hacer es calcular el máximo común divisor de esos coeficientes. ¿Listo? Ahora nos vamos para la parte literal. Miren que la letra A no es común. ¿Por qué? Porque no la encontramos ni en este término ni en el tercer término. Ahora, miren que la variable C es común porque la encontramos en los tres términos. Aquí debemos tomar la de menor exponente, que en este caso es C a la 1. De igual forma, la variable D es común porque la encontramos en los tres términos. Ya sabemos que tomamos la de menor exponente, que en este caso es D. En conclusión, el factor común de este trinomio es 7CD. ¿Listo? Ahora abrimos paréntesis y buscamos expresiones que al multiplicarse con el factor común nos vayan dando cada uno de esos términos. Entonces decimos, ¿qué cantidad al multiplicarse con 7 nos da 14? 2, porque 7 por 2, 14. Ahora, si teníamos
una A y no la sacamos, entonces en este sector nos debe quedar A. Si teníamos una C y sacamos esa C, entonces en este sector no debe quedar ninguna C. De igual forma, si teníamos una D y sacamos esa D, no nos debe quedar ninguna D. Menos, ¿qué cantidad al multiplicarse con 7 nos da 7? 1. Ahora, si teníamos una C y sacamos esa C, en este sector no debe quedar ninguna C. Ahora, si teníamos una D y sacamos esa D, entonces en este sector no debe quedar ninguna D. Ahora, si tú multiplicas 7CD por 1, pues lógicamente nos va a dar 7CD. ¿Listo? Más, ¿qué cantidad al multiplicarse con 7 nos da 21? 3. Si teníamos C al cuadrado y sacamos una C, entonces nos debe quedar una C. Si teníamos D al cuadrado y sacamos una D, entonces nos debe quedar D en este sector. En conclusión, el resultado al factorizar 14ACD menos 7CD más 21C al cuadrado D al cuadrado es igual a 7CD por 2A menos 1 más 3CD. Aunque esto lo podemos organizar, organizado va a quedar 7CD que multiplica a 2A más 3CD menos 1. Mira qué fácil es factorizar una expresión aplicando el primer caso de factorización, quien es factor común. Ahora, para verificar si me he dado a entender, te voy a pedir que factorices esta expresión, pero eso sí, pausa el video y cuando hayas terminado, le das en continuar para que así puedas verificar si la factorización fue correcta. ¿Ya factorizaste esta expresión? Entonces veamos cuál es el debido proceso. Lo primero que debemos hacer es verificar o identificar si entre los coeficientes hay algo en común. Si analizamos, tanto el 12, el 18 y el 24 son múltiplos de 2. ¿Por qué? Porque 2 por 6, 12, 2 por 9, 18 y 2 por 12, 24. Pero también son múltiplos de 3, porque 3 por 4, 12, 3 por 6, 18 y 3 por 8, 24. Pero también te comento que son múltiplos de 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18 y 6 por 4, 24. Entonces aquí debemos tomar el factor común mayor. Ahora, cuando son cantidades más grandes, entonces lo que se recomienda hacer es calcular el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Listo? Entonces, el factor común de los coeficientes es el 6. El mayor de los factores comunes es el 6. Ahora nos vamos para la parte literal. Podemos evidenciar que la variable m es común. Entonces aquí debemos tomar la de menor exponente, quien es m al cuadrado. De igual forma, la variable n también es común. Tomamos la de menor exponente, quien es n al cuadrado. En conclusión, el factor común de esta expresión es 6m al cuadrado, n al cuadrado. Ahora abrimos paréntesis y buscamos expresiones que al multiplicarse con 6m al cuadrado, n al cuadrado, nos vayan dando cada uno de estos términos. ¿Qué cantidad al multiplicarse con 6 nos da 12? 2. Si teníamos m al cubo y sacamos m al cuadrado, entonces nos va a quedar una m o m. Si teníamos n al cubo y sacamos n al cuadrado, entonces nos debe quedar una n. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si es correcto? 6 por 2, 12. M al cuadrado por m, n al cubo. N al cuadrado por n, n al cubo. Menos. ¿Qué cantidad multiplicarse con 6 nos da 18? 3. Si teníamos m al cuadrado y sacamos esa m al cuadrado, entonces en este sector no nos debe quedar ninguna m. Si teníamos n al cuadrado y sacamos esa n al cuadrado, entonces tampoco nos debe quedar ninguna n en este sector. Menos. ¿Qué cantidad al multiplicarse con 6 nos da 24?
4. Si teníamos m a la 4 y sacamos m al cuadrado, entonces nos debe quedar m al cuadrado. Si teníamos n a la 4 y sacamos n al cuadrado, nos debe quedar n al cuadrado. En conclusión, el resultado al factorizar 12m al cubo n al cubo menos 18m al cuadrado n al cuadrado menos 24m a la 4 n a la 4 es igual a 6m al cuadrado n al cuadrado que multiplica a 2mn menos 3 menos 4m al cuadrado n al cuadrado. Aunque esta expresión la podemos organizar, pero vamos a dejarla así. ¿Qué tal te pareció? ¿Fácil o complicado? Ahora te invito a que veas este video.